Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para chismear un poquito porque hoy tenemos un tema jugosísimo. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos de las estrellas turcas más queridas y sobre todo, de lo que Can Yaman ha revelado sobre Demet en portada. Sí, lo que escucharon. Prepárense porque esto se va a poner interesante y largo. Porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto y cada posible significado detrás de esta entrevista que ha paralizado al fandom turco y latinoamericano. Antes de que nos sumerjamos en este mar de información y posibles interpretaciones, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se suscribieran al canal y activaran la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán todo sobre el mundo del espectáculo turco, dramas, romances, chismes de los buenos y muchas sorpresas más. Así que si les gusta lo que ven, no duden en unirse a esta gran familia. Ya somos una comunidad enorme y cada día crecemos más, así que únete a la fiesta. Ahora sí, vamos al grano. Porque hay tela que cortar y de la buena. A ver, Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que en su momento incendió la pantalla con su química explosiva en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lados. Una comedia romántica que nos hizo suspirar, reír y, por supuesto, soñar con ese amor de verano, lleno de pasión y complicidad. Una serie que no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, desde España hasta Argentina, pasando por Italia y muchos otros países. Y es que, ¿quién no se enamoró de la espontaneidad de Sanem y la intensidad de Can? Una pareja que desde el primer momento parecía destinada a estar junta. La realidad es que la conexión entre ellos era palpable, no solo frente a las cámaras, sino también fuera de ellas. Esto obviamente generó un revuelo tremendo entre los fans, que empezaron a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Y no los culpo, yo también fui una de ellas. Era imposible no dejarse llevar por la magia que emanaba de cada escena, de cada mirada, de cada roce entre Can y Demet. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Y claro, los rumores sobre un posible romance no tardaron en aparecer. Fotografías comprometedoras capturadas por los paparazzi, miradas cómplices y sonrisas tímidas en entrevistas, gestos cariñosos en eventos públicos, todo alimentaba la esperanza de que Can y Demet fueran algo más que simples compañeros de trabajo. Recuerdo perfectamente las maratónicas búsquedas en redes sociales, analizando cada detalle de sus interacciones, buscando pistas que confirmaran lo que todos queríamos creer. Foros enteros dedicados a descifrar sus mensajes en Instagram, teorías conspirativas sobre sus citas secretas, era una locura total. Pero una locura que disfrutábamos muchísimo. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad se mantuvo oculta bajo un velo de misterio. Ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nada, dejando a la imaginación de los fans volar libremente. Jugaron al despiste, dejando entrever la posibilidad de un romance, pero sin llegar a confirmarlo nunca. Una estrategia inteligente sin duda, que mantuvo viva la llama de la expectación y que contribuyó al éxito de la serie. Y es que, seamos honestos, ¿quién no iba a querer ver Erkenci Kuş para descubrir si la química entre Can y Demet era real o simplemente fruto de la actuación? Sin embargo, el tiempo pasó, Erkenci Kuş llegó a su fin, y cada uno siguió su propio camino. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente la relación no prosperó, y aquí podríamos abrir otro debate sobre las razones de su ruptura, pero ese es tema para otro vídeo. Mientras que Can continuó cosechando éxitos en diferentes proyectos internacionales, como Sandokan en Italia. La llama del romance entre Can y Demet pareció apagarse, o al menos eso creíamos. La esperanza se fue diluyendo con el paso del tiempo y muchos fans, aunque con el corazón un poco roto, aceptaron que su historia de amor solo había existido en la pantalla. Ahora, ¿por qué les estoy contando todo esto? Pues porque recientemente Can Yaman ha dado una entrevista que ha sacudido los cimientos del fandom. Una entrevista para una importante revista internacional, con una portada que da mucho de qué hablar. Una portada que ha sido analizada al milímetro, desde el ángulo de la foto hasta el color de su camisa. En la portada vemos a Can con una mirada intensa, penetrante, que parece querer leer nuestros pensamientos. Una sonrisa enigmática, que nos invita a descifrar sus secretos.
Y el titular, prepárense. Dice algo así como, Can Yaman revela lo que piensa de Demet, amor, amistad o simple compañerismo. ¡Boom! Explosión de emociones en las redes sociales. Trending topic mundial en cuestión de minutos. Mensajes de WhatsApp colapsando. Fanáticos en estado de shock. El apocalipsis del fandom. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha revelado Can? Pues bien, en la entrevista, Can habla abiertamente de su experiencia trabajando con Demet en Erkencikus. Reconoce su talento, su profesionalismo y su gran sentido del humor. Destaca la química que existía entre ellos, tanto dentro como fuera del set de grabación, y admite que disfrutó muchísimo cada momento compartido. Recuerda anécdotas divertidas de las grabaciones, los momentos de tensión, las risas compartidas y la complicidad que se creó entre ellos. Describe a Demet como una persona alegre, espontánea y muy trabajadora, alguien que siempre ponía una sonrisa en su rostro y que lo animaba a dar lo mejor de sí mismo. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Ya sabíamos que Can y Demet se llevaban bien y que disfrutaron trabajando juntos. Pero lo interesante viene ahora. Can, al ser preguntado directamente sobre si existió algo más que una amistad entre ellos, responde con una evasiva que en realidad dice mucho. No niega rotundamente la posibilidad de un romance, pero tampoco lo confirma. Utiliza frases ambiguas como tuvimos una conexión muy especial, o Demet es una mujer maravillosa y la admiro muchísimo. Palabras que pueden interpretarse de mil maneras diferentes, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Un juego de palabras que nos deja con más preguntas que respuestas. Lo que sí deja claro Can es que guarda un gran cariño y respeto por Demet. Afirma que siempre la recordará con mucho afecto, y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Además destaca la importancia que tuvo Demet en su carrera, ya que Erkencikus fue un proyecto que catapultó a ambos a la fama internacional. Reconoce que Demet fue una pieza clave en el éxito de la serie y que siempre estará agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con ella. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué Can ha decidido hablar de Demet ahora, después de tanto tiempo? ¿Será que está intentando reavivar viejas llamas? ¿Será una estrategia de marketing para promocionar sus nuevos proyectos? ¿O simplemente quiere cerrar un capítulo de su vida de una manera elegante y respetuosa? Las teorías son infinitas y cada fan tiene su propia opinión al respecto. Se han abierto debates interminables en redes sociales, con argumentos a favor y en contra de cada una de las teorías. Algunos creen que Can siempre estuvo enamorado de Demet, pero que las circunstancias no permitieron que su relación floreciera. Tal vez la presión mediática, los compromisos profesionales o simplemente el miedo a arruinar su amistad impidieron que dieran el paso. Otros piensan que solo fueron buenos amigos y compañeros de trabajo, y que todo el revuelo que se generó fue producto de la imaginación de los fans. Que la química que vimos en la pantalla era simplemente el resultado de una buena actuación y de una gran conexión profesional. Y también hay quienes creen que Can está utilizando la figura de Demet para generar expectación y publicidad en torno a sus nuevos proyectos. Una estrategia un tanto controvertida, pero que sin duda ha logrado su objetivo. La verdad es que solo Can y Demet conocen la verdadera historia. Nosotros, los simples mortales, solo podemos especular y fantasear con lo que pudo haber sido y no fue. Pero lo que sí es innegable es que la química entre ellos era innegable y que su relación, sea cual sea, marcó un antes y un después en la vida de ambos. Y que a pesar del tiempo transcurrido, su historia sigue generando interés y pasión entre sus fans. Además de hablar de Demet, Can también aprovecha la entrevista para hablar de sus nuevos proyectos. Está trabajando en una serie italiana que promete ser un éxito rotundo, Sandokan, donde interpreta al mítico pirata. También tiene planes de regresar a Turquía para protagonizar una nueva producción, lo que ha generado una gran expectación entre sus fans turcos. Se le ve muy entusiasmado y motivado, y con muchas ganas de seguir cosechando éxitos en su carrera. También habla un poco sobre su vida personal, aunque siempre manteniendo un perfil bajo. Se le nota tranquilo y feliz, disfrutando de su trabajo y de su tiempo libre. Al parecer, ha encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal, algo que no siempre es fácil de conseguir en el mundo del espectáculo. Se le ve más maduro y reflexivo, consciente de sus errores y dispuesto a seguir aprendiendo y creciendo como persona. Volviendo al tema de Demet,
creo que es importante destacar que ambos han demostrado ser grandes profesionales y personas muy talentosas. Han sabido manejar la presión mediática y seguir adelante con sus vidas, a pesar de todos los rumores y especulaciones. Y eso, sin duda, es digno de admiración. Han demostrado tener una gran fortaleza mental y una gran capacidad de adaptación a los cambios. Personalmente me encantaría saber qué piensa Demet sobre las declaraciones de Khan. ¿Estará de acuerdo con su versión de la historia? ¿O tendrá algo más que añadir? ¿Se animará a romper el silencio y a contar su verdad? Ojalá que algún día podamos escuchar su voz y conocer su punto de vista. Sería fascinante escuchar su perspectiva sobre lo que sucedió entre ellos y sobre cómo ha influido esa experiencia en su vida. En fin, es un tema que da para mucho debate y que seguro que seguirá dando que hablar en los próximos días. Lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir seguirán siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco, y que su historia, sea cual sea, siempre será recordada con mucho cariño por sus fans. Su legado en Erkenci perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a nuevas generaciones de espectadores. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más que una amistad entre Can y Demet? ¿O simplemente fue una gran conexión profesional? ¿Qué teoría les parece más creíble? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero leer sus teorías, sus argumentos y sus predicciones. Bueno, chicos, llegamos al final del vídeo de hoy. Lo sé, fue largo. Pero es que el tema lo merecía. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito con este chismecito turco. En resumen, Can Yaman ha revelado en una entrevista lo que piensa de Demet Özdemir, su compañera en Erkenci, y aunque no confirma un romance, tampoco lo niega rotundamente. Sus palabras han generado un gran revuelo entre los fans y han reavivado la llama de la esperanza para aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. Además, Can también ha hablado de sus nuevos proyectos y de su vida personal, mostrando una faceta más madura y reflexiva. Un vídeo cargado de información, especulaciones y mucho chisme. Justo como nos gusta. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando mi canal. Significa muchísimo para mí. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les gustó el vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso esperamos.